Este proyecto de ley que estamos por tratar hoy es una iniciativa de la CGT Huacurarí, que hoy se encuentra presente, pero también es un proyecto que involucra a todo el movimiento obrero de Misiones. Por eso hay presentes sindicatos que también forman parte del movimiento obrero misionero, pero no de la central que conformamos la mayoría. El año pasado la central se acercó a esta Cámara presentándole una idea de un proyecto de ley. La idea era incluir en la enseñanza de la currícula secundaria el concepto de trabajo decente. Me tocó trabajar en el proyecto luego de la presentación, proyecto que en forma conjunta con usted, señor presidente, presentamos el año pasado y que esta semana tuvo dictamen en las comisiones respectivas a las cuales estaba girado. Por eso agradezco a los integrantes de la Comisión de Educación y a los integrantes de la Comisión de Presupuesto por haber acompañado el dictamen de este proyecto. Lo que pretende este proyecto es lo que mencionábamos: la enseñanza del concepto trabajo decente y las leyes fundamentales del trabajo en la currícula secundaria. Pero esta no es una idea al azar, ni es algo que cayó del cielo, es algo que se vino trabajando en forma colectiva en el movimiento obrero, fundamentalmente en la central de trabajadores. Porque el concepto de trabajo decente es un concepto global que se viene imponiendo y trabajando en el mundo a través de la Organización Internacional del Trabajo. En el año 1998, la Organización Internacional del Trabajo, que es un órgano de las Naciones Unidas, que tiene un gobierno tripartito, porque en la OIT comparten el gobierno los representantes de las patronales, los representantes de los trabajadores y los representantes de los gobiernos. La OIT, en la política mundial que lleva adelante, en el año 98 adopta los principios fundamentales de los derechos del trabajo. Estos derechos son los que conocemos, fundamentalmente los que realizamos un trabajo sindical y que conoce la mayoría de los trabajadores. Estos derechos significan un trabajo digno, un trabajo bien remunerado, significa tener libertad de expresión, poder asociarse entre los trabajadores, tener una representación, un trabajo que no tenga discriminación. Las leyes fundamentales bregan por la abolición del trabajo infantil, por el trabajo forzoso, por el trabajo esclavo, y tratan las leyes fundamentales de que el trabajador tenga las condiciones de seguridad social propias para el desarrollo personal, que sean extendidos a toda la familia y así puedan, aparte de tener una remuneración justa de acuerdo al trabajo que realizan, puedan tener protección social, días de descansos, horarios concretos de trabajos establecidos, vacaciones pagas, que puedan discutir condiciones de trabajo, paritarias, convenios colectivos, todo lo que tiene que ver con la vida laboral y con los derechos de los trabajadores.
Estos se adoptan en la OIT en el año 1998 como declaración, y a fines del año 1999, por primera vez, se empieza a acuñar el término de trabajo decente. Este término fue enunciado por el director de la OIT de aquella época, Juan Somavía, y es un concepto que se va extendiendo en el mundo, y no solamente un concepto, sino la Organización Internacional del Trabajo, con sus países que los conforman, tratan de llevar adelante en el mundo programas y acciones para que se pueda tener trabajo decente en el mundo. El trabajo decente, fundamentalmente, lo que establece es acceso al trabajo en condiciones de libertad y conociendo las leyes y principios fundamentales del trabajo, que fue lo que estuvimos enunciando. Así, a través de este organismo con conducción tripartita, se empieza a trabajar en el mundo por el trabajo decente. En la Argentina, después de la crisis del 2001, se empieza a dictar programas para lograr este trabajo decente. Se salía de una situación grave donde el tejido laboral, el tejido industrial estaba muy golpeado, y era necesario ir dictando normas y acciones concretas para lograr ese trabajo decente. Así es que en el año 2003 la Argentina, en los puntos que determina para el milenio, determina como objetivo número 3 vergar por conseguir más trabajo decente. Es un objetivo que se pone la Argentina como objetivo para el milenio, con metas específicas a ir alcanzando ya en el año 2015. En el año 2004, una ley, la ley 25.877 de ordenamiento laboral nacional, establece claramente en su artículo 7 que el responsable en el país de ir logrando que el concepto de trabajo decente se vaya aplicando en las políticas públicas nacionales, provinciales y municipales, sea el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Es así que al Ministerio de Trabajo Nacional le toca por ley esa responsabilidad, y empieza a hacer convenios con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnologías, por los cuales, a través de programas como el programa de Construyendo Futuro con Trabajo Decente, se empieza a establecer una bibliografía y se empieza a establecer talleres y cursos para enseñar este concepto. A su vez, el Ministerio de Trabajo, a través de protocolos de entendimiento, firma acuerdos con la OIT, con la CGT, con la Unión Industrial Argentina, y esos protocolos de entendimiento fijan eso, pautas concretas, programas establecidos para lograr ese objetivo del trabajo decente, porque el trabajo decente permite el desarrollo de los países, el desarrollo económico, el desarrollo democrático, permite dignificar al individuo, permite su propio desarrollo personal. Y fundamentalmente en el año 2006 se establece una cumbre regional en Brasilia, una cumbre de la OIT para la región, con los integrantes de las Américas, donde en esta 16ª cumbre
se establece como objetivo de la década a partir del año 2006, también para las Américas, pregar por el trabajo decente, por el concepto de trabajo decente y con objetivos concretos. O sea, se viene desarrollando en el mundo a través de diferentes acciones, cuestiones establecidas, programadas, con fines que se quieren esperar concretar. En el año 2006, y dentro de los programas que se llevan en la Argentina, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación sigue avanzando con el Ministerio de Educación, y en la Argentina existe el Consejo de Cultura y Educación, que es un consejo cuya Asamblea General está integrada como presidente, tiene la integración del Ministro de Cultura, Educación, de Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación, y de las máximas autoridades educativas de las jurisdicciones que lo integran. Así los ministros de Educación de las provincias conforman esta asamblea, y las resoluciones que se dicten en esta asamblea son vinculantes con los gobiernos provinciales. Esa vinculación permite que se vayan siguiendo las mismas directrices de la educación en todo el país, en todas las regiones. Y en el año 2006, fundamentalmente, la resolución de esta asamblea del Consejo de Cultura y de Educación establece lo que hoy estamos proponiendo: la enseñanza del concepto de trabajo decente y las leyes fundamentales y principios del trabajo en la currícula del secundario. Esto está marcado en esa resolución, y desde ese momento las diferentes provincias comenzaron a establecer acciones, y por acuerdos y por talleres, cada provincia fue desarrollando este concepto de trabajo decente en todos los lugares. Pero con este proyecto, y en base a todo esto que fuimos explicando, la idea del sindicalismo misionero era que en esta provincia, en la provincia de Misiones, la acción concreta se llevara adelante a través de una ley. Y es lo que va a suceder si sancionamos hoy este proyecto de ley. La provincia de Misiones va a ser la única en el país que, con una norma, con el rango de ley, va a enseñar este concepto en la currícula secundaria. Desde el sindicalismo se vino impulsando esta acción porque creemos que es de una trascendencia fundamental, que cambia con el paradigma que conocemos hasta el día de hoy, porque en los colegios secundarios están aquellos actores civiles, aquellos chicos que luego van a ser empleados o empleadores, profesionales o comerciantes en el mundo laboral, y por eso es fundamental que empiecen desde ese lugar a aprender de condiciones laborales, de convenios colectivos, de ley de asociaciones sindicales, que sepan que pueden ser representados y que pueden participar también de la vida sindical representando a más compañeros, de que se puede negociar convenios colectivos de trabajo, y esta es una acción fundamental. Los que conocemos el mundo sindical y que desempeñamos actividades en el sindicalismo, vemos que muchos
muchas personas que inician su vida laboral desconocen totalmente que el trabajo que empiezan a ejercer tiene un horario determinado, un salario por convenio, por leyes laborales, que puede tener descansos, vacaciones pagas. Hay un desconocimiento de los trabajadores, y muchos, después de años de seguir ejerciendo la actividad laboral, siguen desconociendo sus derechos. Y aquellos que empiezan a ejercer como patronal, que llevan adelante una actividad productiva, industrial, una empresa, cuando la forman, muchas veces también desconocen que sus trabajadores, si tienen trabajadores a cargo, tienen ciertos derechos inherentes a la actividad que están explotando o realizando. Por eso es fundamental, y desde el sindicalismo se impulsa y quiere que esto se convierta en ley. Hay situaciones donde conocer o no los derechos no sirven, y esto salió en el debate que se dio, porque hay empresas con posición dominante de mercado o empresas monopólicas o autoritarias que, aunque el trabajador conozca o no conozca sus derechos, amenazan y echan a los trabajadores y se valen de esa posición dominante. Pero en esos casos están las leyes laborales, están los organismos de control del Estado, están los sindicatos, que son los que tienen que equilibrar las fuerzas, porque se da siempre esa lucha entre capital y trabajo, y es imposible llevar adelante una conversación en igualdad de oportunidades y de condiciones entre el trabajador y la patronal. Por eso allí, en esas situaciones que se detectan, y que se detectan muchas veces, y los que llevan adelante la vida sindical saben que todo el accionar es para luchar por un trabajo decente de los afiliados del sindicato. Entonces, en esos casos de condiciones dominantes que hacen que se quieran violar las condiciones o se quieran precarizar el empleo, están las leyes, están los organismos de control de los gobiernos y están los sindicatos para equilibrar fuerza. Pero con todo esto creemos que en el mediano y largo plazo es fundamental, es un hecho inédito en la Argentina, en el Mercosur y en el mundo, este proyecto de ley que estamos tratando. Charlábamos hace unos días en la CGT con compañeros de comercio, del Sindicato de Comercio, donde nos contaban que habían llevado, no el dictamen porque todavía no tenía, habían sociabilizado el proyecto de ley que existía en reuniones en el Mercosur con participantes de la OIT de Chile, de Uruguay, de Paraguay, de Brasil, y que todos se asombraban por este proyecto que existía en esta legislatura. O sea, que una vez que sea sancionado va a ser algo señero, algo que se va a tomar como ejemplo, y existe el compromiso de sindicatos de otros países de replicar esto que hoy estamos tratando aquí para poder llevarlo y convertirlo en norma. Esto porque, como mencionaba, es un modelo que se va llevando adelante en forma global por la Organización Internacional del Trabajo. Y hoy, en esta legislatura, estamos tratando este proyecto
que son pocos artículos, pero son concretos, concisos, y para aquel que no lo ha leído, marcan claramente la dimensión de lo que estamos tratando. El artículo primero dice: incorpórase la enseñanza de la temática trabajo decente en los establecimientos educativos públicos de gestión estatal y privada, dependientes del Consejo General de Educación y del Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones en el nivel secundario. Artículo 2. Los contenidos curriculares de la temática trabajo decente abarcan la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y el concepto de trabajo decente vinculados a los contenidos referidos a los derechos sociales, civiles, políticos y aquellos que propendan a establecer una estrecha relación entre educación y trabajo. Artículo 3. Establécese que la temática trabajo decente tiene carácter transversal con las demás materias de la currícula del nivel secundario. Artículo 4. La autoridad de aplicación debe capacitar a los docentes en la temática trabajo decente y en materia de leyes laborales, la cual otorgará puntaje. Artículo 5. Facúltese al Poder Ejecutivo a efectuar las reestructuraciones presupuestarias a los fines del cumplimiento de la presente ley. Artículo 6. Comuníquese al Poder Ejecutivo. Esto que queda plasmado en estos artículos es algo histórico, no solamente para el movimiento obrero misionero, sino, como decía, para el movimiento obrero mundial. Estamos tratando esta ley a lo que va a ser vanguardia y que va a servir para la formación de los chicos. Se puede dar una revolución laboral a través de una revolución educativa. Esto es fundamental. Y lo que quiero destacar, porque así me lo han hecho ver y me lo han manifestado todos los sindicatos que hoy están presentes, el agradecimiento a la decisión política de tratar este proyecto de ley aquí en el recinto. Es una decisión política suya, señor presidente, de poder llevar adelante y poner en el tapete estas cuestiones que tienen que ver con el trabajo decente. Es fundamental y por eso lo recalco, y por eso el movimiento obrero misionero quiere dejar expresamente dicho a través de estas palabras el agradecimiento a este acompañamiento. Por estas consideraciones es que pedimos a todos los señores diputados que acompañen este proyecto, repitiendo nuevamente, porque es algo que creo que no nos vamos a cansar de repetir, para el movimiento obrero, para el futuro del trabajo decente, es algo inédito y fundamental.